Bueno, entonces esta vez vamos a hablar del teorema de Lagrange. Bueno, entonces este teorema nos dice que sea H un subgrupo de un grupo finito G, entonces el orden de G va a ser igual al índice de H y G por el orden de H. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que pues el orden de este grupo G pues puede compararse con cualquier orden de cualquiera de sus subgrupos. ¿Listo? Entonces, bueno, el orden de H divide al orden de G. Entonces, pues el orden de G es igual a la multiplicación de un elemento por el orden de H. Entonces, este elemento pues va a ser el índice entre H y G, que lo veremos pues más adelante. Entonces, bueno, para la demostración de este teorema tenemos que para cualquier H, pues subgrupo de G, lo denotamos por G partido H. Al conjunto de clases laterales por izquierda de H en G, es decir, que G partición H es igual a A por H, donde este A debe pertenecer al grupo G. Y pues diciendo esto, pues entonces tenemos que G partido H va a ser conformado por todo el conjunto de A sub 1 por H, A sub 2 por H, así sucesivamente hasta llegar al elemento A por R, A sub R por H, donde este R del último elemento pues va a ser igual al índice de H y G. Bueno, entonces tenemos también que tener en cuenta la unión de todas las clases laterales, sea a izquierda o sea a derecha, pues van a integrar o van a llenar todo el grupo G. Bueno, y como decíamos, pues como G es igual a la unión disjunta de las clases laterales, tenemos que el orden de G es igual a la unión de todos los elementos A por subíndice I, a sub I por H, entonces este va de I hasta R, ¿no? Pero pues como es una unión, nosotros lo podemos expresar como una sumatoria porque es la agrupación de todos estos elementos. Bueno, y también entonces debemos considerar que pues como H es un subgrupo de G, pues para toda A que pertenezca a H, entonces podríamos decir que el orden de A por H va a ser igual al orden de H. Y esto lo podríamos decir por el corolario, que es el orden de A sub 1 por H, va a ser igual al orden de H. Para toda I, entonces, por lo tanto, podríamos decir que el orden de G va a ser igual a la sumatoria del orden de H, ya lo habíamos dicho, ¿no? Y entonces, esto a su vez, pues la sumatoria sería igual a R, ¿no? Entonces, esto sería R por el orden de H. Pero como lo habíamos dicho, pues R era el subíndice, ¿no? Perdón, era el índice entre H y G. Entonces, reemplazando esto, pues podríamos decir que el índice entre H y G por el orden de H es igual al orden de G. Listo. Y de este corolario, entonces, de este teorema nos sale varios corolarios. Y el primero nos dice que sea H un subgrupo de un grupo finito G, entonces el orden de H divide al orden de G. Y esto lo podríamos demostrar con el principio de nuestro teorema, que nos dice que el orden de H divide al orden de G, ¿no? Entonces, pues como ya sabíamos, pues el orden de G va a ser igual al índice entre H y G por el orden de H. Entonces, un ejemplo para este corolario sería que los subgrupos 2 y 3 de Z6 tienen 3 y 2 elementos respectivamente. Esto lo podríamos ver claramente
porque concuerda con que 2 pues divide a 6 y 3 divide a 6. Entonces, otro ejemplo de este corolario, entonces podríamos decir que cualquier grupo de G de orden 12 puede tener subgrupos de órdenes 1, 2, 3, 4, 6 y 12, pero sin embargo, pues podríamos afirmar que no puede tener subgrupos de órdenes 5, 7, 8, 9, 10 y 11, puesto que estos no son divisores de 12. Y listo. Una observación también que surge, pues es que el converso del corolario anterior que dijimos, pues no es necesariamente cierto. Y ya pues lo vimos con un ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir que si K es un divisor del grupo de orden G, pues no necesariamente existe un subgrupo H de G, tal que el orden de H va a ser igual a K. ¿Listo? Entonces, el segundo corolario que nos tiene este teorema es que sea H un subgrupo de un grupo finito G, entonces G partido H va a ser igual, el orden de G partido H va a ser igual al orden de G dividido por el orden de H. Entonces, esto lo podríamos ver porque si nos damos cuenta, entonces sería algo así como el orden de G es igual al índice entre H y G por el orden de H. Como ya sabíamos, el índice lo podemos ver como una partición, ¿no? Entonces, el orden de G es igual a la partición entre H y G por el orden de H. Esto a su vez, si nosotros aplicamos el inverso de H por el lado derecho, entonces podríamos decir que G por H inverso es igual a G partido H por H inverso, ¿no es cierto? Entonces, pues estas dos se me cancelarían y pues efectivamente me quedaría el orden de G sobre el orden de H, y esto sería igual a su vez, pues el orden de G dividido por el orden de H. Es decir, que G partido H, el orden, ¿no? Y entonces también tenemos que otro corolario, que sería el tercero, que nos dice sea G un grupo finito de orden N. Entonces, este nos tiene dos enunciados. El primer enunciado nos dice que sea el orden G minúscula que divida al orden G mayúscula para toda G minúscula que pertenezca a G mayúscula. Y el segundo nos dice que G elevado a la M va a ser igual a un elemento de identidad que para toda G minúscula pertenezca a G mayúscula. Entonces, para la demostración de estos dos enunciados, bueno, para el primero que nos dice que el orden de G minúscula divide al orden de G mayúscula, para toda G minúscula que pertenezca a G mayúscula, entonces, por el teorema podríamos decir que el orden de G es igual al elemento G, ¿verdad? Y por esto, a su vez, por el corolario, entonces podríamos decir que el orden G minúscula divide al orden G mayúscula. Y así quedaría comprobado. Y nuestro segundo enunciado, pues dice que G a la N, entonces es un elemento de identidad que para toda G esta debe pertenecer a G mayúscula, ¿no? Entonces, pues primero sabemos que suponemos que el orden de G minúscula divide a N. Entonces, por eso tendríamos que decir que N sería igual a un Q por D, donde este D es igual al orden de G y Q pertenece a los enteros. Entonces, G a la N, ya concluyendo, podríamos decir, que G a la N es igual a G por DQ reemplazando, ¿verdad?
Y esto entonces lo podríamos agrupar con que G por D elevado pues a la Q, ¿no? Entonces, si sabemos que G por D pues es un elemento identidad, entonces E a la Q concluimos que es el elemento identidad. Bueno, y entonces el último corolario que nos trae este teorema es que sea G un grupo de orden primo P, entonces G es cíclico. Y bueno, entonces primero debemos decir que sea A que pertenezca a G, donde A sea diferente a nuestro elemento de identidad, entonces H es igual a, que es el grupo cíclico generado por A. Tiene orden un divisor de P. Entonces, por esto podríamos decir que el orden de H es igual a P, ¿no? Y esto implica que H sea igual a G y que G es cíclico generado por A. Muchas gracias.